Laura Rópolo, economista, ex subsecretaria de la Oficina de Desarrollo Minero Sustentable en el año 2015. Actualmente se dedica a la investigación y consultoría independiente a cargo de LR Consultora desde abril del 2019. Bien. Buen día, Laura. Buen día, Laura. Gracias por haber accedido a acompañarnos, a explicarnos, a ilustrarnos de todo lo que pasó esta semana económica. Movidita. Movidita por el resultado electoral del domingo pasado. ¿Qué pasó? Si tuviéramos que hacer una síntesis, ¿qué pasó en la economía? A ver, un poco en defensa de la disciplina, ¿no? De la economía como ciencia social, es verdad, o sea, nosotros tuvimos elecciones, las PASO en Argentina, empieza un proceso para elegir el próximo presidente, digamos, lo voy a decir desde el análisis de alguien que hace, voy a tratar de concentrarme en hacer análisis económico. Y no político. ¿No? Sí, o sea, sí, va a estar. esa cuestión, no podemos separar la economía de la política y creo necesariamente no tener que separarlas, ¿no? Bien. Porque cuando los economistas y más que nada los hacedores de política económica en algún momento de nuestro país, yo estoy llegando a los 50, así que vi bastante, tuvimos un momento en el cual, y en ese momento yo daba mucha clase, nos fuimos por el lado de demasiada econometría y sacamos la variable. Porque como nosotros modelizamos, hacemos prospectiva ex antes y después, lo que voy a hacer ahora es fácil, porque voy a mirar el pasado. Bien. Pero cuando uno hace prospectiva parado en el hoy y modeliza y recomienda o ejecuta política económica, tiene que, como en una casa cuando uno hace una torta, pongo manteca, huevo, harina, azúcar, si me falta algo el sabor no va a terminar o se me va a caer o no se va a elevar. Bueno, muchos chicos me sacaban la variable ser humano para que el R cuadrado me dé mejor. ¿Qué significa eso? Para que crecimiento económico, vamos, a la gente no importa. Eso es un sesgo a nuestra realidad importante, porque formamos generaciones que pensaron que eso estaba bien. Hay recetas concretas que dicen que eso está bien. Y la economía es una ciencia social. O sea, partiendo desde ahí, lo que le voy a poner es racionalidad al análisis, pero soy una de las defensoras de volver a los principios de la economía como ciencia social. Toda acción política, decisión, arte, dice alguien, en la unión de instrumentos de política económica, tienen que primero tener un efecto directo en la variable económica, pero el fin es mayor felicidad y que cada uno de nosotros esté bien y que flagelos como los que escuchamos hace un rato de drogadicciones y demás, o cuestiones que tienen que ver con el bienestar general de la población, no existan, ¿no? Hay un economista hindú que está a cargo del programa, o es la base del programa de Naciones Unidas de Desarrollo Humano, que se llama Amartya Sen, y él lo que plantea es: cuando yo me quede sin trabajo voy a ser muy feliz, porque no voy a tener que monitorear qué pasa con la pobreza y los países. O sea, gracias a ese índice después nos indican qué países son desarrollados o subdesarrollados o emergentes, como somos nosotros. Por un lado está la economía real y por el otro lado sí o sí está la economía financiera o monetaria, porque es otro bien el dinero. Y hoy por hoy, esto que nosotros podemos estar en las redes sociales o rápido y demás, también hizo que ese bien dinero a lo largo de los siglos y de las décadas vaya siendo cada vez menos necesario que exista el papel. Entonces, como toda cosa, tiene oportunidades y amenazas. Y esas oportunidades y amenazas en la realidad, cuando me atacan más las amenazas, me transformo en un problema, en un impacto negativo. Claro. Cuando aprovecho las oportunidades, el impacto es positivo. Entonces, desde la disciplina, ya sea como hacedores de política económica, asumiendo una función técnica en un cargo político de una cartera específica, en este caso las políticas económicas vienen o del Ministerio de Hacienda y Finanzas o del Ministerio de Producción. Bien. Que eso un poco fue, ¿qué pasó en las urnas?
una cachetada o un deseo, o sea, somos republicanos, demócratas, tenemos la posibilidad de ejercicio de nuestro voto, y la mayoría de la población dijo, alerta, no me está gustando por donde está yendo. Y entonces automáticamente al día siguiente los mercados, y ahí quisiera un poquito desmistificar esta cosa de los mercados. Automáticamente dijeron susto, y no solo el que opera en el mercado financiero, sino cada uno de nosotros en nuestra casa. Miró los bolsillos, miró los papelitos, miró las cuentas, proyectó los gastos para adelante y decir, ¿me alcanza o no me alcanza? Ese papel dinero que tiene un valor nominal, tiene un valor real, y lo dimensionamos todos los días nosotros cuando este peso me alcanza para cuánto pan, o para cuánto colegio, o para cuánta nafta. Si mes a mes y día a día me alcanza para menos pan, menos gas, menos agua y menos cosas, perdí poder adquisitivo, perdí capacidad de compra. Entonces, la función de reserva de valor, que es guardar billetitos que cada día valen menos, la perdimos hace muchos años en nuestro país. Nosotros tenemos una moneda de curso legal que cambió unas 13 veces, que le pusimos un montón de ceros, o sea, va perdiendo su función de reserva de valor y empezamos a mirar otra de otro país, que es el dólar. O sea, podemos ahorrar en cualquier cosa, pero mayoritariamente la gente ahorra en dólar. Entonces se pierde la función de reserva de valor. Eso significa que estamos sacando circulante de la calle, estamos descreyendo en nuestra moneda. Entonces esta conducta no solo es de el supuesto especulador que viene en el mercado cambiario a desestabilizar la economía. Yo no juzgaría, o sea, el ciudadano común, el profesional, el empresario pyme, también toma esta actitud. ¿Y por qué la toma? Para seguir viviendo, para generar flujo. Esa palabra, en términos técnicos o en los debates o en los dilemas nuestros, un poco nos planteamos eso. ¿De qué es el problema? ¿De stock o de flujo? ¿Qué quiere decir esto? Todo país, cuando uno se para en el hoy, ¿no? Todos los que hacemos análisis económico, ya sea, o tenemos a veces la posibilidad de aportar algo en el diseño o en la ejecución de alguna política económica concreta. Yo lo hice a nivel de gestión de gobierno provincial, en una cartera específicamente. Bueno, eso me llevó a San Juan en realidad, eso estaba analizando cuando me presentaba. Yo llevo casi más de 25 años en San Juan, vengo de una provincia, llegué cerca de los finales de mi edad, en el 95 llegué a San Juan, a ocupar un cargo de asesora en un ministerio. En ese momento se llamaba Ministerio de Producción, Infraestructura y Medio Ambiente. Teníamos, era una gran ministerio. Pero fue, en esos momentos se separan, recién cuando yo dije, la política económica se define, y hay que hacerse cargo como hacedor de política económica, Ministerio de Economía, o sea, de Hacienda y Finanzas hoy, o Ministerios de Producción y Trabajo. En aquel momento, los 90, fue cuando se decide. Todo era una sola cosa, economía y finanzas. Bien. Se separa porque la idea es, voy a tener una cartera específica para que me administre, me ayude, fomentemos, trabajemos economía real. Entonces me voy a producción y trabajo y empezamos con todas las políticas de fomento, los programas de emprendedurismo, la Secretaría de Planificaciones y todas esas cosas. Y después, en función de que se fueron complejizando los entramados productivos, algunas carteras que eran direcciones pasaron a secretarías, y en nuestra provincia, que es economía, una diversificación total de la economía provincial, tenemos ministerios de minería, de turismo, demás, pero si uno lo ve en una bolsa entera, hay como 4 o 5 ministerios que me hacen la cartera de gestión de las vocaciones productivas del territorio, digamos. No me gusta hablarlo así. Ese señor o esa mujer que tienen a su cargo, ya sea en nación, en provincias y hasta en las secretarías productivas de los municipios, son responsables de fomentar o de trabar
el ritmo natural de crecimiento de las vocaciones productivas que tienen los territorios. En una manera, la posibilidad de generar flujo. ¿Flujo qué es? La capacidad permanente de generar ingresos para poder aguantarme los costos y generar bienes y servicios que nos hagan a todos más felices. Definición de economía. Ponemos recursos, arriesgamos capital, horas de trabajo, lo están haciendo ustedes, todos, cada uno de nosotros, para generar bienes y servicios, nivel de actividad económica, que nos permita a todos poder vivir y ser felices. Ahí tiene sentido la economía como ciencia social. Bien. Mi país tiene posibilidades, nuestro país, de generar flujo, o sea, generar ingresos de manera sistemática, continuada y demás. Sí. ¿Dónde está? En nuestra provincia están las montañas, están en los oasis con posibilidades de generar agricultura, después esa agricultura tratada en manufacturas, exacto, en procesos industriales. Tengo manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen minero. Tuvimos algunas promociones y demás que hicieron que se radicaran en nuestra provincia industria específica, algunas actividades llevan a que se desarrolle metalmecánica y otras industrias básicas, y voy moviendo la rueda. Obviamente el sector terciario también se va desarrollando con los servicios de soporte, bancos, transporte, salud, educación, profesionales en general, digamos, van complejizando la posibilidad de la economía. Eso es flujo. ¿Tengo posibilidad, tengo problema de flujo en Argentina? No. En términos de potencial, no. Porque tengo riquezas. Tengo problemas de stock y desde el lunes, martes, mucho más. ¿Por qué? Porque uno lo ve y dice, me cayó 40% el precio o el costo de oportunidad. ¿Es una placa? Vamos a ver una. Veamos una placa. ¿Podemos? Así podemos ilustrarlo mucho mejor. Ahí está. Bueno, nos fuimos, pasemos un poquitito. Un poquito más. O nos quedemos ahí, que es el gran problema. Ah, el problema es ahí. A ver, esto es país. Sí. Ese gráfico me muestra desde de la década del 60 hasta ahora. Es una estimación que hizo a finales del año pasado una consultora de Buenos Aires, donde toma todo. Bueno, déficit fiscal es ingreso menos gasto, la cuenta del Estado Nacional consolidado provincias. Bien. ¿Estamos? Todos los gobiernos funcionando gastan para mantener esa burocracia, básicamente en compras de bienes y pago de servicios a los funcionarios y todo lo demás, y la aplicación de los programas. Bueno, entre lo que me gasto y lo que ingreso por el poder coercitivo de gobiernos, en tasas, en todos los impuestos, siempre gasto más de lo que tengo. Esa es la lógica, por eso decimos problema estructural. Cuando uno analiza la economía, dice cómo va cada uno de sus actores. Señor gobierno, generás plata y la gastás. ¿Cuánto te queda? Sector, cada uno de nosotros en componente de consumidor, ¿compro con qué? Con algún recurso, ¿no? Si soy profesional, generaría honorarios. Si soy asalariado, generaría... Bueno, entre lo que me entra y lo que gasto, ¿tengo o no tengo ahorro? Bien. Como empresa, que normalmente lo que hago es invierto a riesgo, genero ingresos y vuelvo a invertir. ¿Estamos? Sí. Generalmente todo el resto de los actores económicos ahorra, y en una economía que promueve el desarrollo de la actividad económica, todos esos ahorros deberían ir a financiar al único que mantiene a todo el resto, que es el funcionamiento de la actividad económica, pública o privada. Una pregunta sola. ¿El Estado está mal que tenga déficit? Wow. No. Perfecto. Igual que una empresa, no necesariamente está mal que se apalanque con deuda. Con deuda. Depende de la atracción o la versión. En el caso privado, si esa pregunta fuera a un privado, ¿está bien que yo me apalanque con deuda? Depende de tu estómago. Si sos más adverso o más atrayente al riesgo, y depende de la perspectiva y la posición de tu deuda. Bien. ¿Estamos? Está muy bien. Si mi costo del capital es más bajo que
el costo de oportunidad de endeudarme, o sea, yo decido hasta dónde me endeudo. Lo lógico y lo racional es que si tengo plata barata, más barata de lo que me sale a mí misma, crezco a partir de apalancarme con ese endeudamiento externo. Esa lógica para el país es más o menos igual y te potencio de que no me asusta que te endeudes porque lo haces con un fin social. Está bien, tu objetivo no es tener superávit, pero no es tener déficit. Claro. Bien. Equilibrame las cuentas, bien, no se sostiene un Hoy país. tenemos una caída del PBI, tenemos un déficit importante y tenemos un endeudamiento grande que indica que para poderlo pagar y conseguir ese círculo virtuoso que estás diciendo, habría que subir el PBI por lo menos a 3 puntos. Volvamos mínimo. a la placa y ahí sí, ahí vemos eso Ahí que vemos estás eso. diciendo. A ver. Ahí está. Yo pongo causas y efectos, problemas y resultados de política económica Sí. federales, porque Sí. acá se tiene que hacer cargo la nación, Sí, del sí. color que sea, por eso me fui del 60 hasta hoy. Sí. Pasamos todo, Sí. del centro a la izquierda, de Sí. la izquierda a la derecha. La ejecución de la política económica en nuestro país, fíjense, Deficitaria. muchísimas décadas de persistentes y recurrentes déficits fiscales consolidados. Bien. Esa rayita anaranjada que viene a partir Sí. del 2001, esa es la receta, digamos, de la Comunidad Económica Europea, de decir, señores, es como la fiebre no puede pasar de 37 para una persona esté Bien. normal, Bien. 37 y medio te doy ibuprofeno, pero ya si estoy en Está marcado en 38 el estoy 2% del PBI. La receta es, sé conservador, endeudate, manejá con un déficit, mantenete un déficit fiscal, pero no te vayas más allá del 2%. Y la otra, un poquito más arriesgada, es no más de lo que te crece tu economía. ¿Qué es lo que estaba diciendo vos ahí? Claro. Y qué es el consejo que uno a veces como conservador también le da a sus hijos y demás. Gasta, anda, pero no más allá de lo que te da tu posibilidad de generar ingresos. Por eso dijo, stock o flujo. Stock es mi capacidad de ahorro, flujo es mi capacidad de generar ingresos. Bien, Entonces, yo tengo que ir monitoreando las dos cosas. Abro el grifo, me voy a tener capacidad de ingresos. Por ejemplo, nosotros tuvimos el desarrollo de una actividad muy promisoria y muy prominente en nuestra provincia y que tiene mucho potencial, como es la minería, que automáticamente generó en sus empleados y en los proveedores asociados un cambio. Tenemos 2 San Juanes hoy en una década, con más ingresos en el bolsillo. Esa gente automáticamente dijo, tengo una perspectiva de 10 años mínimamente de mayores ingresos, me empiezan a ofrecer deuda barata y empiezo a comprar bienes de consumo durable y a veces hasta de consumo corriente, cada vez más. Y el está PBI mal. de San Juan se duplicó. Se duplica, tengo Bien. posibilidades de crecimiento, es lógico que yo me vaya arriesgando a tomar crédito, tomo posiciones de deudor, hasta deudor en otra moneda de dólar, porque mi moneda venía más o menos tranquila, y me voy manejando, y eso me permite ir creciendo, Ujú. porque con ahorro financio esa inversión, ya sea de la Bien. pyme o el consumo en bienes durables mío, y es la posibilidad de ir progresando económicamente. Volvamos a la situación actual de la Argentina. Bien, la situación actual de la Argentina en términos macro es difícil, pero si uno la mira en el corto plazo, es fea. O sea, ¿qué pasó en esta semana? ¡Pum! De golpe, casi 40% de devaluación. ¿Qué significa eso? El billete que yo tenía ahora me alcanza para un 40% menos porque automáticamente, al estar psicóticamente relacionados en dólares, todos los precios disparan. Y lo primero que dispararon fueron combustibles, energéticos, Sí, sí. alimentos, cosas que son básicas en la cadena. Nosotros esto ya lo vivimos en todos esos años, Sí. entonces uno empieza la espiral viciosa que hace que la inflación siga aún un poco más. Volvamos al gráfico. Si se fijan, nosotros empezamos con un programa con el Fondo Monetario, donde eso que dice que es estimado, Sí. me pusieron metas y me dijeron, señor, yo te presto la plata para financiar este déficit.
vuelvo a generar otro problema. No es que sea dañino que me endeude, es dañino que me endeude para financiar gastos corrientes que no tengo ninguna actitud ni conducta, aunque cambiemos los colores políticos, de bajarlo. Que el gasto público me crezca de manera exponencial y haya inflexibilidad a la baja y haga ajustes por ahí donde no los tengo que hacer, es lo complicado. A la derecha yo puse una cosa que sí me asusta. Yo puedo ser racional y decir, tengo que bajar el déficit. El gasto público no digo tiene que bajarse, digo no tiene que crecer a la misma tasa que crece la actividad económica, tiene que crecer menos. Para que yo tenga posibilidad de que la economía, de que haya expectativas de inversión y que se me vaya a la economía real, no a financiar a un Estado que gasta mal. Entonces digo, ese déficit hoy básicamente no lo puedo bajar porque es gasto social fijo. No soy populista diciendo esto, soy racional. Ay, ¿qué tengo? Previsión social. Más del 60% de previsión social. No puedo bajarlo. 20% de intereses de deuda pública. Y esa deuda pública está posicionada en dólares casi un 75%. Entonces, ahí la devaluación me jode. Claro. Perdón, me implica un ojo. No solo me va a repercutir en la economía de todos, sino también en los compromisos que tiene la deuda. La solución es el crecimiento, entonces. La solución es el crecimiento. Pero, sin embargo, lo que venimos viendo es recesión y caída del PBI. Por malas aplicaciones de política económica, fiscal y monetaria. Claro, porque al caer el PBI, esa cuenta que sacaste vos ahí es todavía peor. mucho peor, especialmente para poderla equilibrar. No se puede equilibrar. El resultado yo decía recién, el problema de Argentina en términos macro es el stock y no el flujo, porque tenemos potencialidades. Sí. ¿Quién se hace cargo de que ese flujo se ejecute? El sector privado, que es el que invierte todavía en este país. Entonces es el sector privado de afuera y local, porque todo el empresario, la pyme, ustedes, nosotros, cada uno todos los días se levanta y gane quien gane las elecciones, la seguís peleando. Sí. En esa lógica, en la microeconomía, el problema es de flujo. Y ahí viene el problema, porque acá no hay más salida que crecer, pero en la más salida que crecer, ¿cómo estoy? La devaluación me impacta en costos mucho más. Todos nuestros costos de lo que es promisorio para crecer está en dólares. Y si no está en dólares, está de base en combustibles, en energía, que están dolarizados. Entonces, las medidas que salen como mágicas al día siguiente son de cajón, de manual, o sea, sí o sí tengo que tener un peso fiscal, o sea, bajar la presión fiscal al ciudadano común, al asalariado, al monotributista que la pelea, a la pyme que da empleo, que es el que te paga el 9.31 todos los días, te tengo que bajar los costos básicos que son de combustibles y demás. Son medidas que ahora hay que ver cómo la AFIP, o sea, el órgano operativo las aplica. Es todo AFIP. Es todo AFIP. Es todo AFIP. Es todo AFIP. Es cuenta concreta. Es, señores hacedores de política económica de este color o del próximo, la receta es la misma. Racionalidad económica para que crezcamos. Una clase de economía. La verdad que sí. Por supuesto que nos hemos pasado 12 minutos del cierre del programa, pero es tan interesante. Vamos a tener que continuar el diálogo con Laura porque hay muchas cosas que quedaron pendientes. Seguro, un montón. Pero la verdad estuvo interesantísimo. Muy interesante. No, me apasiona, el análisis económico me apasiona. Laura, volvemos a encontrarnos, volvemos a hacer otro bloque. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.